días. Mi nombre es doctor Omar Martínez Omaña. Voy a impartir la clase del día de hoy, Destreza de litigación, para los ciudadanos cursantes de la maestría. Tenemos una clase para el día de hoy que es de suma importancia, que es la destreza de la litigación. Esta se divide a su vez en un programa que me fue dado, para del contenido de la misma. El primer contenido hablamos sobre las reformas penales en América Latina. Y sobre ese tema vamos a hablar, a discernir sobre el día de hoy. Entonces hablaremos primero del primer tema que vemos en la lámina que está allí, es sobre las reformas procesales. Las reformas procesales que se han hecho en América Latina ha sido el énfasis de tratar de mejorar el debido proceso. ¿Por qué decimos que es el debido proceso? Porque es la forma de poder hablar sobre eliminar aquel procedimiento que era el inquisitivo, donde era una cadena de investigaciones que adelantaba el ciudadano juez con la ayuda del fiscal y en donde muchas veces el mismo imputado ni siquiera conocía el tribunal que le estaba juzgando, ni mucho menos el juez ni el secretario del mismo. Y en ausencia de pues se dictaban sentencias que se le hacían llegar y se le notificaba donde la persona se encontraba detenida. Eso era lo que era el poder inquisitivo. En nuestro país se manejaba a través del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente. Por eso en la América Latina, e inclusive en algunos países de Centroamérica, también fueron tratando de implementar el Código Orgánico Procesal Penal, que es una figura más expedita porque habla de la parte del sistema acusatorio, dándole todas las responsabilidades directas de la investigación al ciudadano fiscal del Ministerio Público para que se encargue de hacer la parte acusadora conjuntamente con los entes auxiliares que son los cuerpos de seguridad del Estado y donde la defensa pues también hace su función y hace defensoría pública o defensa privada técnica. Y de esta manera se lleva la relación de la parte acusadora, la relación de la parte de la defensa, que ya lo vamos a ver ahorita en las técnicas de litigación para poder hacer la acusación plena. Esto se quiso implementar y se ha implementado buscando un mejor desenvolvimiento de lo que tiene que ver el desarrollo del debido proceso. Mi criterio personal es que este desarrollo del debido proceso ha dejado mucho que desear todavía en algunos países. En algunos países se implementó, como el caso de Chile. En Chile comenzó a funcionar desde el año del 2000 comenzó en Chile y en el año 2008 se implementó en México. En Colombia se fue implementando el Código Orgánico Procesal Penal a través de un ensayo que hicieron donde fue llevado a 3 departamentos de la República Colombiana y posteriormente se fue ampliando a nivel nacional. Acá nosotros en Venezuela no, comenzamos de una vez y se amplió a nivel general en todos los estados. Nosotros tenemos una deficiencia en el Código Orgánico Procesal Penal cuando vemos que en el proceso de audiencia de presentación o preliminar, el que ejerce la función de juez de control carece, algunos no todos, de aquella forma de garantizar la norma constitucional como es el derecho a la libertad. Y no existe un saneamiento respectivo del proceso penal. ¿Por qué no existe? Porque para nadie es un secreto que en la audiencia de presentación la Fiscalía hace los cargos en contra de la persona que está siendo objeto de la misma investigación, fundamentándose en los hechos que son narrados a través de las actas policiales presentadas, en este caso por los ciudadanos fiscales del Ministerio Público. Por los ciudadanos fiscales presentan las actas acusatorias fundamentándose en lo que han hecho los cuerpos de seguridad del Estado. Y en ese lapso de 48 horas para la presentación no hace ningún tipo de investigación. La defensa trata de buscar una medida menos gravosa a la privativa de libertad y en las grandes mayorías del porcentaje
nunca conceden la libertad, lo cual pues yo lo defino como una sentencia adelantada. Y digo sentencia adelantada, ¿por qué? Porque la persona queda privada de libertad y posteriormente en la audiencia preliminar hay una relación de limitación de poder promulgar medios defensivos. En muchos tribunales de control se le indica a la defensa que todas estas situaciones de que tenga que debatir tiene que hacerlo en juicio. Entonces coloca contra la pared tanto a la defensa como al imputado, y es en la parte de juicio cuando se puede debatir luego de haber transcurrido 1 o 2 años con esa persona detenida, y allí es cuando se puede demostrar en un debate que posteriormente lo veremos ahorita en las técnicas de litigación, donde se demuestra la libertad, demuestra la inocencia de la persona y se le concede la libertad. Entonces, por eso digo yo, una sentencia, si se quiere, adelantada, que posteriormente el juicio se desvirtúa y la persona sale en libertad. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién va a indemnizar esa detención arbitraria que se ha cometido y que es violatoria al derecho a la libertad, el cual es un derecho constitucional, natural del ser humano, que tiene, así como tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la libertad, y que es una norma constitucional y que está suscrito por el Estado venezolano a través de los tratados internacionales desde el año de 1945. Entonces se violenta la libertad de la persona. Caso contrario, en Colombia es diferente, porque en Colombia existe un juez de control que a su vez se denomina juez de garantías y es el que hace el respectivo saneamiento del proceso. A tal extremo que si una persona es detenida y en el lapso establecido la fiscalía no hace los actos conclusivos respectivos, no promueve las pruebas necesarias, el juez de control hace un saneamiento procesal, funcionan las garantías constitucionales y deja a la persona en libertad para que se siga investigando, pero la persona no es detenida, así sea el tipo de delito que sea. Aquí no, aquí es muy diferente. En otros países, como el caso de Ecuador, lo implementaron diferente. Allá se llama Código Orgánico Procesal Integral. ¿Por qué se denomina Código Orgánico Procesal Integral? Porque es que la legislación ecuatoriana anexó dentro del mismo libro que tiene que ver con la penalización, tiene que ver con el proceso. Acá nosotros tenemos un código penal por separado y el Código Orgánico Procesal que tiene que ver sobre las cuestiones de los juicios, de las audiencias y todas esas cuestiones que datan allí en sus 5 libros, pues explica todo detalladamente, pero hay una división, un libro para una cosa y otro libro para otra cosa. Sin embargo, el Código Penal, hasta el día de hoy, ha sido bastante maltratado, diría yo en el buen sentido de la palabra, porque hay una cantidad de leyes que guardan relación con tipificaciones de diversos delitos y que han ido leyes por separado al código. Y que muchas veces la mala interpretación de la parte acusadora le pretenden a una persona acarrear 2 tipos de delitos. Ejemplo, está la ley que tiene que ver contra el hurto y robo de vehículos. Y en algunos casos, la fiscalía acusa por robo de vehículo automotor y a la vez robo agravado contemplado por el Código Penal. Y la figura o es robo agravado o es robo de vehículo o hurto de vehículo. Para que se dé el robo agravado, tendría que darse las circunstancias de las que el imputado debe ser apoderado no solamente del vehículo, sino de algunas pertenencias de la víctima para que sea un robo agravado. Sin embargo, los jueces de control en algunos casos, no todos, pues dan marcha con esto y cuando la defensa le hace la salvedad de que hay una mala interpretación, una mala calificación de la norma, entonces le dicen no, la decisión mía continúa y usted vaya a juicio y en juicio pueden deliberar la situación. Entonces esto crea una confusión, lo cual debe ser manejado bien por el abogado que litiga. Porque en los casos contrarios, pues nosotros mismos estamos permitiendo el atropello del derecho a la defensa, el atropello de un debido proceso y generándole una carga de privativa de libertad a nuestros defendidos. Es de suma importancia el que va a llevar a cabo la defensa saber cómo litigar. Ahorita en otro capítulo hablaremos sobre ese punto.
¿En qué consistía la reforma? Pues vuelvo y repito, la reforma se hizo en algunos países y se están haciendo. El sistema acusatorio es garante, es diferente al proceso inquisitivo y supuestamente nos permite abarcar más la parte defensiva y la parte de acusatoria por parte del fiscal, porque están los elementos dados dentro del código. Sin embargo, nuestro Código Orgánico Procesal Penal ha sido objeto, si se quiere, ha sido objeto de una cantidad de reformas, cosa que no ha sucedido en otros países. En nuestro Código Orgánico Procesal Penal llevamos ya 7 reformas. Imagínense ustedes, un código tan nuevo que data de 1998, 1999, en menos de 22 años ya lleva 7 reformas. En los demás países todavía sigue estando casi el mismo. O sea, muy difícilmente le han podido reformar algo. Aquí no. Aquí se han modificado 7 veces el código. Por ello tenemos que entró en vigencia el 23 de enero del 98, con vigencia a partir en el año 2000, según la Gaceta 37.022 del 25 del mes de agosto de ese año, fue reformado. Posteriormente, en el 2001, según la Gaceta 5.558 del 14 de noviembre, fue nuevamente reformado. En el año 2006, según la Gaceta 38.536 del 4 de octubre, fue nuevamente modificado. En el año 2008, según la Gaceta 5.894, de fecha 26 de agosto, fue nuevamente modificado. Y el 4 de septiembre, según Gaceta 5.930 del año 2009, se hizo otra modificación. Posteriormente, en el año 2012, del 15.6, se hizo la reforma que es la que más duró desde el año 2012 hasta el año 2021, que lo modificaron. Y lo modificaron según la Gaceta 6.644 de fecha 17 de septiembre del 2021, con esta es la 7ª modificación que se ha hecho. ¿Qué se busca en estas modificaciones? Se han ido quitando una cantidad de beneficios que permitían al imputado como también a la víctima. Sin embargo, mi forma personal de interpretar estas modificaciones, veo que no ha surtido ningún efecto necesario que fuese necesario haberlo modificado. Simplemente lo hicieron por capricho, lo fueron adaptando a diferente, el traje a la medida, de acuerdo al beneficio para cada quien. La última modificación que se le hizo del 2021 es garantizar los debidos derechos humanos de la gente. Y la modificación, la reforma de estos procesos inquisitivos es casualmente eso, garantizar los derechos humanos de las personas. Porque con ese movimiento inquisitivo, con esa fórmula era un poco violatorio, pero ya con la parte acusadora, el proceso acusatorio, pues se puede garantizar los derechos humanos, que es un requisito sine qua non a nivel mundial. Sin embargo, la reforma de nosotros del año 2021, que se habla de que el fiscal tiene la cualidad de imputar, que el fiscal debe imputar directamente en la fiscalía, en que el fiscal no puede pedir la orden de allanamiento hasta que una persona no esté imputada. Entonces, esas modificaciones que hicieron allí, que las audiencias tienen que hacer en el tiempo exacto, que se tiene que agarrar el detenido de inmediatamente, tiene el derecho a hablar con su defensor, tiene directamente a hablar con su familia. Pues todo eso es un maquillaje, porque para nadie es un secreto de que eso no se cumple. No se ha cumplido ni se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque hay una cantidad de elementos que carecen para que esto se dé. Y mientras un Estado no provea todos los elementos necesarios, medios de transporte, medios audiovisuales, medios telefónicos, concientización humanitaria de los funcionarios policiales, que son los que tienen que inicialmente hacer respetar estas normativas del nuevo Código de Procesal Penal con su reforma del año 2021, y que los jueces y que los fiscales permitan también y obliguen que sean cumplidos todos estos parámetros que están allí establecidos, pues lamentablemente no se cumplen. Para nadie es un secreto que habla por un detenido en cualquier organismo de seguridad del Estado y le dicen no está acá. Aquí no se encuentra detenido. Y empieza la procesión, ver dónde está detenido, pasan muchas veces 5 días, 10 días, 15 días, 20, y hay detenidos que tienen 6 meses y ni siquiera han ido a una audiencia. Y eso ya todos lo sabemos. Entonces, cuando analizamos del punto de vista la reforma del COC del año 2021,
vemos simplemente que sigue siendo un maquillaje a la violación del debido proceso. En Ecuador funciona, pues les repito, el Código Orgánico Procesal Integral, porque allí funciona la penalidad y el procedimiento, y se cumplen determinadas funciones que carecen muchos países latinos de funcionar. Voy a poner un ejemplo muy práctico de la legislación peruana. La legislación peruana en el COC establece que los jueces de ejecución deben de permanecer y estar, como se dice en vía militar, acantonados donde funcionan los centros penitenciarios. Los jueces de ejecución funcionan cerca de los centros penitenciarios y ese juez, un ejemplo práctico, el que está en el centro penitenciario de Occidente, acá en Santa Ana, pues tiene que ser un juez de ejecución que debe funcionar en el pueblo de Santa Ana. A ese tribunal van a llegar todos los expedientes que guardan relación con los detenidos de Santa Ana. Y el señor es el que velar por la seguridad, tanto física, personal, integral, de ese detenido que está recluido en ese centro penitencial de Santa Ana, de Occidente, que le corresponde a ese despacho. Y él es el que vela por el cumplimiento de las normativas procesales y de los beneficios que son garantes el juez de control y que están establecidos como norma constitucional dentro del debido proceso. Así de sencillo. Entonces, es el tribunal de ejecuciones que tiene toda esa autonomía. Acá todo es diferente. Aquí hay un ministerio que no tiene ninguna relación que ver con la parte judicial y es el que lleva el control de los beneficios y todo, cuando creo yo que ese nombre que indica Ministerio Penitenciario tiene que ver con la reforma y el cuidado de los centros penitenciarios, más no con la parte jurídica de los que allí están. Hay una mala interpretación de la norma y esto le resta autonomía al juez de ejecución para poder decidir y dar los beneficios correspondientes, porque independientemente que los pudiese dar, tiene que ir directamente al Ministerio de Prisiones para ver si ya lo estudia y lo analiza, o sea que es completamente violatorio. Eso no existía hasta hace un poco años atrás, porque eso dependía directamente del Ministerio de Relaciones Interiores, que tenía una dependencia que era referente a los detenidos, y aquí en San Cristóbal, por lo menos en el estado de Táchira, existía una unidad técnica que estaba allí en la ermita, donde uno llevaba todos los recaudos, allí analizaban y lo mandaban al Departamento del Ministerio de Relaciones Interiores, que era el que analizaba eso, y ese departamento era el que daba los beneficios que les correspondían al imputado. Pero bueno, eso poco a poco creo que tendrá algún día que solucionarse, porque en caso contrario no estaremos dando un buen ejemplo jurídico a lo que corresponde a lo que es legislación de los detenidos. Dicho esto, vamos a comenzar ahora en qué es litigar. La palabra nace de un cultismo del latino y su significado es pleitar, disputar o entender, dada la sonoridad de la intervocalística. Nace también y pierde la intervención, aparece el verbo vulgar lidiar y a su vez litigio. En pocas palabras, litigar es conversar, dialogar o cruzar un intercambio de palabras que demuestren algún beneficio de la persona que tiene aquel interés y que jurídicamente se denomina pretensión. El litigio no solamente se tiene que dar en la parte penal, en los 5 procesales que guardan el ordenamiento jurídico nuestro, que son el procesal constitucional, el procesal laboral, procesal administrativo, procesal penal y procesal civil, hay litigios. La preparación de este litigio, ¿cómo debe de ser? Allí está la parte importante. Tiene que haber una capacidad para litigar y tiene que haber una destreza. Ejemplo práctico es lo siguiente, yo siempre le digo cuando doy clase a las personas, es manejemos los articulados de acuerdo a lo que vayamos a trabajar. Si yo tengo una audiencia civil y voy por una inquisición de paternidad, o tengo por un cobro de dinero, parte mercantil,
o voy por una parte administrativa que tiene que ver con una relación del Estado con el particular o el particular con el Estado, voy por la parte penal, pues yo debo estudiar los articulados que corresponden para aquel momento. ¿Por qué les digo esto? Porque la capacidad y la destreza no está en aprenderse el código a la perfección con todos los articulados. Así de sencillo es. Yo les pongo un ejemplo. Si ustedes por lo menos se saben a memoria la ley de tránsito, con todas sus normativas vigentes, pero no saben manejar, no saben conducir un vehículo, ¿para qué les beneficia saberse la ley de tránsito si no saben conducir? Cuando uno va a un restaurante y solicita un solomo con ensalada y le presentan a uno el solomo crudo en una bandeja y aparte los ingredientes de una ensalada, ¿ese es el deber ser? No, el deber ser es que nos presenten el solomo como ya cocido, asado o como lo queramos preparar con la ensalada respectiva. Entonces, esto quiere decir que la capacidad y la destreza tienen que ir de la mano con el conocimiento. Entonces, para litigar, debe tener capacidad y debe tener la destreza. ¿Qué es la capacidad litigante? Nos permite profundizar en el desarrollo del debate siempre y cuando hubiésemos estudiado el caso a profundidad y tener pleno conocimiento del mismo. Caso contrario, estaríamos improvisando una defensa y desencadenaríamos con un resultado fatal. ¿Qué significa esto? Cuando vayamos a ir a tener la capacidad es profundizar en el conocimiento del caso que tenemos. Nos entregan un caso, tenemos que analizarlo, tenemos que estudiarlo, porque nunca podemos olvidar que nosotros somos garantes del derecho a la libertad de esa persona en la parte penal que nos han conferido, que los podamos defender. Y no solamente somos garantes de la parte de la libertad, somos garantes inclusive de la vida de esa persona, porque esa persona en un momento que se encuentre detenido puede perder su vida en determinado momento en una cárcel. Entonces, fíjense tan importante que es tener la capacidad de defender a alguien. No solamente decir, soy abogado y como tal voy a trabajar en lo que me salga. Si me sale penal, trabajo penal. Si me sale civil, trabajo civil. Pero la pregunta es, ¿tiene el conocimiento pleno de lo que va a hacer? Porque yo no he visto un médico cardiólogo operando próstata. Ni he visto un médico especialista urólogo operando columna vertebral, que es cuestión de neurocirugía. Ni he visto un gastroenterólogo haciendo una operación de cerebro, que es cuestión de neurocirujano cardiovascular. Porque el cirujano cardiovascular, el neurocirujano, opera corazón, vaso, cerebro y columna vertebral. Entonces, cada quien tiene que... Entonces, lamentablemente, nosotros los abogados, no, pues, yo trabajo lo que me salga. Pero la cuestión no es lo que me salga. Allí tiene que prevalecer primero la ética profesional de la persona que garantiza unos resultados a aquella persona que le pone a disposición un medio para que lo defienda. ¿Y quiénes son los que colocan allí? Pues simplemente la familia, porque la persona está privada de libertad y la persona no tiene la capacidad de venir a buscarlo a usted porque él está detenido. Y si le aplican la violación del debido proceso, que es común que la persona quede detenido por todo, pues menos va a poder hablar con usted. Entonces, esto está, la capacidad debe comenzar desde el momento de estudiar ese caso a la perfección y comenzar a ver cuáles van a ser las destrezas que va a poder implementar. La destreza es la habilidad que nos permite ser eficaces en los actos, aumentar la capacidad de convencimiento ante un ciudadano que se denomina juez. Si nosotros tenemos la capacidad de saber orientar y llevar bien esa defensa, pues tenemos la capacidad de convencimiento hacia esa persona que se llama juez y que también va a recibir por parte del fiscal también un planteamiento que es el de acusar. Entonces debe haber una capacidad unido conjuntamente con una destreza. Yo tengo por acá en unos apuntes que he realizado algo más que tenemos que saber manejar.
La preparación del acto de juicio aborda la preparación material, la prueba, los interrogatorios, el informe oral, las personas, los testigos, los peritos, los médicos. Todas esas personas tenemos que saberlas manejar y tenemos que estudiar para saber qué le vamos a preguntar. Si nosotros no somos médicos, porque no lo somos, algún abogado que sea médico, pero no tiene la especialización sobre el caso que va a determinarse, entonces debe promover en ese medio probatorio, pero así inicialmente, debe promover la presencia de un técnico que lo va a acompañar con sus funciones médicas para poder debatir ante los informes que presente medicina forense. Debe haber unas técnicas de comunicación y oratoria en la sala. Esas técnicas de comunicación y oratoria en la sala nos permite poder dominar, tener un dominio escénico de lo que estamos haciendo allí. Tenemos que entrar siempre con postura, con elegancia, demostrando que tenemos la capacidad idónea de estar allí, hablar un idioma fluido, una buena oratoria, que se nos entienda lo que estamos planteando y lo que queremos hacer, saber manejar el tono de la voz en determinado momento. ¿Cómo es el tono de la voz? No puedes llegar gritando allí porque no estás en un mercado libre, estás simplemente en un sitio que es solemne y que hoy en día en algunos ya se le ha perdido hasta la solemnidad también de esto, porque tengo entendido que en los juicios pues la gente tiene que estar provista de su respectiva toga. Sin embargo, están haciendo juicios donde de repente la juez no lleva la toga, la secretaria la lleva, el defensor no la lleva, el fiscal la lleva, y eso se ha vuelto como una loquera allí y se ha perdido la solemnidad. Yo personalmente, siempre que voy, pues yo me pongo mi vestidura para llevar a cabo el litigio y yo mi toga. Y siempre preparo y estoy pendiente de mis testigos para que no vaya a haber allí confusiones con los que tenemos que organizar en determinado momento, y eso se llama la destreza y la capacidad que tenemos que demostrar. Debemos también saber manejar las técnicas de negociaciones en el contexto del proceso. Esas técnicas de negociaciones no es que vamos a ver cuánto nos van a cobrar, no. Las técnicas de negociaciones están establecidas en ver cuáles son las garantías que nos permiten las normas jurídicas para poder negociar, si no tenemos más, porque están todos los hechos demostrados, cómo negociar una pena. Ejemplo práctico. Una persona menor de 21 años, pues tiene unas garantías que le permite el Código Penal en su artículo 74 por ser menor de 21 años. No se le toma en capacidad de poder delinquir como lo haría una persona mayor de 21 años, independientemente de que es mayor. Hay otra forma también allí, es primario, nunca haya cometido ningún delito. Es menor de 21 años, ejerce una profesión, un estudio, una buena persona, sin antecedentes. Entonces, esa persona debe tener algunos beneficios, aparte de que va a haber una negociación para que esa persona pueda admitir los hechos en la audiencia de presentación, perdón, en la audiencia preliminar. Entonces, allí se hace la respectiva negociación, buscándole que la pena le beneficie. Si no se logra eso, pues entonces nos iremos a juicio, y en la fase inicial del juicio siempre está el derecho que le permite el Tribunal de la República, asignado para ese caso, pues admitirlo o no admitir los hechos y empezar el debate de juicio. Entonces allí pues se puede hacer también una énfasis sobre la situación que tenemos con nuestro defendido y explicamos que vamos a buscar la economía procesal, evitando las costas del Estado de llevar a cabo un juicio, y de esta manera poder hacer una negociación que nos beneficie en determinado momento. Pero para eso tenemos que estar siempre ceñidos a la ética y a la moral. No podemos salirnos de la parte ética y la parte moral solamente por cobrar y dejar allí embaucada a una persona que va a pagar un montón de años cuando de repente ni siquiera pudiera haber cometido los hechos. También hablemos de la descriptiva personal del acto procesal. El acto procesal penal, yo lo veo desde mi punto de vista como un acto de control horizontal. Por cuanto con la implementación del Código Orgánico Procesal Penal es un acto de control horizontal. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso acusatorio donde hemos salido del inquisitivo y donde hay una línea limitante
En un punto está el ciudadano fiscal acusador y en un punto estamos nosotros como abogados defensores. Entonces es horizontal. Hemos salido de aquella línea vertical que arriba estaba el juez y abajo estaban los demás y el juez tenía el poder de decidir, el poder de tomar las decisiones que fuese, muchas veces sin siquiera saber la defensa y muchas veces mucho menos ni siquiera el diputado lo conocía. Hoy en día no estamos en un sistema vertical, perdón, un sistema horizontal y eso nos permite, nos pone en cualidades iguales junto con el ciudadano fiscal. ¿Cuál es el problema que presentamos allí? Saber manejar el medio probatorio, saber leer bien el expediente, saber implementar cómo vamos a actuar la defensa, mejorar y llevar bien el testimonio de los testigos para su interrogatorio. Eso se llama preparar el guión. Todo proceso penal, todo juicio es como una película. Y usted como defensor es el director de ese guión. Si lo sabe conducir bien, sus resultados serán bastante favorables. Si no lo sabe llevar bien, pues lamentablemente irá al fracaso. La postura y la tonalidad de la voz, las preguntas, no pueden ser malintencionadas, pero deben ser precisas y concisas. Y si le hacen alguna objeción por parte del fiscal o el ciudadano juez lo llama a corregir la pregunta, no se puede limitar a inmediatamente a corregirla, siempre y cuando usted, con el debido respeto, le diga a su señoría, con permiso, hago la pregunta de esta forma, por esto y por esto y por esto. Porque hay muchos jueces que no quieren ni siquiera que uno pregunte. Y nadie nos puede quitar el derecho de preguntar. Lamentablemente, nuestro Código Orgánico Procesal Penal acá en Venezuela, pues nos obliga que 5 días de la audiencia de preliminar ya tienen que estar los actos conclusivos presentados y ya nosotros no podemos promover más nada. En otros procesos de otros países, pues inclusive el mismo día del juicio se presentan testimonios a última hora que pueden ser fehacientes. No olvidemos que muchas veces hemos pedido algunas pruebas que se traten de repente de cámaras que están en el sitio, diferentes cosas que no aparecieron para cuando salimos con el expediente de la fase de la audiencia preliminar y vamos a juicio y se quedan en el camino, dejar constancia de que esas pruebas que no rielan todavía en el expediente sean tomadas en cuenta como unas pruebas que van a ser complementarias dentro del juicio. Porque si usted no lo deja allí, pues lamentablemente no van a tener ninguna validez. Eso indica que tiene que estar pendiente del expediente, está leyendo cuáles son sus pruebas complementarias y, ojo, está pendiente muchas veces de pedir pruebas anticipadas o una audiencia anticipada cuando hay cierta duda y usted necesita que eso se lo aclare. Y eso lo puede hacer inmediatamente hecha la audiencia de presentaciones. Usted puede pedir una audiencia anticipada para finiquitar la situación y hacer los careos respectivos. El proceso de juicio, el proceso de litigar, perdón, es la habilidad y la destreza que usted tiene que estar pendiente. Y desde el momento que existe la presentación del imputado, comienza a funcionar aquello que yo denomino el remedio procesal y que a otros lo denominan los recursos. El remedio procesal comienza desde el momento de la audiencia de presentaciones para que usted pueda ir llevando bien determinado todo lo que está haciendo y plasmando todo lo que va a ir en beneficio de su defendido. No olviden leer, no olviden analizar todo lo que tienen que hacer. La articulación de nuestro cuerpo, la articulación de la palabra y las posiciones que manejemos dentro del juicio son de vital importancia. No podemos llegar a la audiencia, al recinto, a la audiencia más que todo de juicio, porque desgraciadamente la audiencia de presentaciones es un sitio que tenemos nosotros aquí en nuestro país demasiado pequeño, donde de bromas cabe el ciudadano juez, el juez de control y el imputado, y son unos cuarticos demasiado pequeños, y muchas veces uno tiene que pedirle al juez que lo haga solicite el espacio de la sala de juicio para que las cosas queden bien. Pero en la sala de juicio siempre tenemos que pedir el derecho, cuando nos corresponde el derecho de palabra o el derecho a réplica, tenemos que ponernos de pie.
La forma de estar de pie demuestra que tenemos solidez, tenemos conocimiento y estamos demostrando un dominio escénico sobre la cosa. Por eso, no sé si ustedes se han dado cuenta, esta clase no la estoy dando sentado, porque yo no puedo dar una clase a ustedes de la posición, de cómo tenemos que movernos, cómo tenemos que hablar, y resulta que yo sentado, y digo, pero el profesor nos manda a estar de pie y él está sentado y ni siquiera se ha parado a la clase. Entonces, eso es importante. No podemos tampoco irnos a recostar allá atrás del escritorio, montado sobre la silla, o con la mano entre el bolsillo allá, o rascándonos la cabeza en el momento que vayamos a preguntar. No sé, tenemos que demostrar como galanes de televisión que dominamos la escena, que tenemos la capacidad intelectual idónea de dominar el sitio del suceso. El sitio del suceso en ese momento es el tribunal donde está llevando a cabo el juicio. Cuando tengamos enfrente al funcionario policial, debemos saberlo interrogar. Tenemos que haber ido ya al expediente y tener el grupo, el punto de preguntas, una por una, con sus respectivas respuestas, de acuerdo a cómo las dio el funcionario policial en el acta policial que realizó, valga la redundancia, pero usted tiene que saber qué le van a preguntar, que pueda desvirtuar eso. Es muy común que los funcionarios policiales, cuando van al juicio, ellos nunca se acuerdan de nada. Diga usted, ciudadano, usted estuvo presente el día tal, no recuerdo. Diga usted qué consiguió en el sitio, no recuerdo. Diga usted, entonces se le hace la pregunta, diga usted si el legajo del expediente que le ha puesto en manifiesto este tribunal por parte del ciudadano alguacil, ordenado por el ciudadano juez de juicio, usted que ha leído esa acta, ¿la recuerda? Sí, la leí. ¿Qué conclusiones saca la mía? Bueno, sí recuerdo. Entonces, si recuerda, ciudadano juez, quiero que se haya sentado en acta porque el funcionario policial no me contesta las preguntas. Y más nada. Porque ahí se está demostrando que el ciudadano funcionario pues no quiere contestar. Habrá alguna duda, habrá algo que está pasando que él no quiere contestar. Entonces, todo eso nos va ayudando. Recuerden ustedes que siempre que estamos en presencia del tribunal, se manejan allí unas verdades. Se manejan allí unas verdades. ¿Y cuáles son las verdades? La verdad está puesta por el fiscal, que es que representa a la víctima. El fiscal, todo lo que va a decir por parte de la víctima es la verdad para él. Porque por normativa, el fiscal, aunque es una norma constitucional que debe velar por los derechos de la víctima, pero también por los imputados, siempre verá por el derecho a la víctima y el imputado, a él no le importa absolutamente para nada. Él no analiza ni concientiza si habrá suficientes elementos de culpabilidad, pero lo de él es llenar unas estadísticas, entonces es culpable. Algunos, no todos los fiscales, pero la gran mayoría hacen unas estadísticas. Entonces, la verdad de la víctima o del Estado la lleva el fiscal. La verdad del imputado, también sea verdad o no sea verdad, la llevamos nosotros la defensa. Y la verdad verdadera, que es la que va a prevalecer, va a ser el convencimiento que puedan tener las partes que actúan dentro del proceso. La verdad 1, que es la del fiscal, la verdad 2, que es la del imputado, va a conllevar que el ciudadano juez analice las dos verdades, analice lo que se desarrolló durante el debate y que haya existido un poder de convicción cuando usted habló demostrando que está capacitado para lo que estaba haciendo, que supo manejar bien la escena del crimen, que pudo demostrar a través de sus interrogatorios y a través de sus exposiciones que lo que usted decía era la verdad verdadera y pueda tener el poder de convencer al ciudadano juez y de esta manera será exitoso. Por el día de hoy he concluido esta clase, un poco breve, pero posteriormente nosotros 3 temarios iremos profundizando más sobre esta clase. Está fundamentada en un 25%, de los cuales como medio de presentación del trabajo, pues les agradezco enviar a la plataforma para antes de la semana entrante, antes del próximo sábado, enviar un pequeño bosquejo de lo que es la reforma, lo que ha sido la reforma del COC,
pues la reforma del Código de Procesal Penal en Venezuela desde su inicio hasta el día 21 y memorizar algunos articulados que se hicieron en cada reforma de aquella oportunidad. En unas se eliminaron los escabinos, en otras se eliminaron otras cosas, ir haciendo un pequeño bosqueo. No es necesario que hagan toda esa cantidad de articulados, pero por lo menos decir, en la reforma del COC del año 2001 se reformó, entre varios artículos resalta este y este. En la reforma del COC del año 2009, entre tantos artículos que se reformaron, resalta este. Y entre la reforma del 2012, en tantos artículos que fueron reformados, se reformó este y este. Entonces, hacer un bosquejito de los artículos, 2 o 3 que ustedes consideren que fueron reformados de cada año. Eso les va a permitir ver esos COC, estudiar un poquito sobre los COC anteriores y poder dominar bastante la materia. Y hacen una breve descripción de lo que han entendido por técnicas de litigación que han entendido. Eso puede ser 2 hojas. Técnica de litigación, entiendo por técnica de litigación, esto. Allí van a ver ustedes la plataforma, van a escuchar los puntos que tratamos y de ahí mismo van a sacar su trabajo. Solamente quiero recordarles algo. Y siempre lo he dicho yo, es como un eslogan que yo manejo. El abogado debe ser estudioso, debe ser constante y debe ser habilidoso. Estudioso porque debe tener conocimiento de lo que está haciendo. Y en las técnicas de litigio les he dicho que tienen que estudiar y analizar bien los casos. Deben ser constantes para estar pendientes de esto y deben ser constantes para llegar a la hora indicada donde tengan que llevar a cualquier tribunal. Porque el simple hecho de llegar tarde les puede ocasionar algún inconveniente, más que todo en la parte civil, en la parte administrativa y en la parte laboral. En la parte penal es un caos total. En la parte penal te fijan la audiencia a las 9 de la mañana y son las 2 de la tarde y ni siquiera te han mandado pasar. Una falta de respeto, de idoneidad para el profesional del derecho. Aquí en Venezuela eso ya volvió un POV, como se dice en la vía militar. Aquí te citan a las 9 de la mañana y son las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde te mandan, si es que te mandan a pasar al recinto, al tribunal, o si no te sacan allá afuera para que firme una acta donde se va a incorporar una documental, porque resulta que no fue nadie. Entonces yo no entiendo tantas reformas y tantas cuestiones cuando seguimos cada día como que peor. Entonces, repito, debe ser estudioso, constante y habilidoso, porque una persona muy estudiosa, pero que no cumpla con sus horarios y que no sea habilidoso, pues lamentablemente no va a hacer nada. Y si es muy constante porque llega temprano, pero no sabe, pues mucho más. Y si llega temprano y él sabe, pero resulta que le dicen, párese allá y no tiene ni siquiera capacidad de ser habilidoso, decir, porque estoy parado aquí, voy a buscar cómo me solucionan mis problemas, voy a allí, vengo para acá. Esas son las técnicas que debe manejar el abogado. Entonces nunca dejen de ser estudiosos, constantes y habilidosos. Dicho esto, apreciados amigos, que tuvieron la oportunidad de acompañarme en la clase de hoy, la doctora Acevedo, que está ahí su acto de presencia, la señorita Devia por allá en Falcón. Excelente, profe, presente. Ya la vi, y el amigo Abigail, que le deseo éxito en sus nuevas actividades por allá en la capital de la República. Vaya para todos mi abrazo de agradecimiento y que sigan echando para adelante. Un gran abrazo, que la pasen muy bien. Ha sido un placer haber estado con ustedes hoy. Y para los que no estuvieron, pues les agradezco por favor de entrar a la plataforma y el trabajo presentarlo el día viernes, más tarde el día viernes de esta semana en la plataforma. Les agradezco. Un trabajo muy pequeño, lo único que exigí fueron dos hojas para la técnica, para que me expliquen algunas técnicas de litigación, y el trabajo son el resumen de las reformas que ha tenido de los articulados del COC, pero vuelvo y repito, no son todos los artículos, 2 o 3 artículos de cada reforma, eso sí, fundamentando cada articulado. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un feliz día.